aquí de la paciencia en el camino de la perfección. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos que habla en Gálatas capítulo 5, y son frutos del Espíritu, no son frutos de nosotros. Son 9 frutos y son 18 características de las obras de la carne. Pero hoy vamos a hablar acerca de la paciencia en el camino de la perfección. Ese caminar en Cristo es tener paciencia. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña. El Señor ve y prueba nuestra paciencia, y vamos a estar hablando por qué el Señor prueba nuestra paciencia. Muchos dicen: ¿por qué el Señor cuando tú recibes a Cristo de una vez te mueres? ¿Por qué tenemos que pasar un tiempo de formación en el Señor? Porque el Señor quiere perfeccionarnos a nosotros. Hay mucha gente que quiere todo fácil, que el Señor le dé todo, que el Señor haga todo lo que tiene que hacer. Y Dios dice: te voy a formar, te voy a formar a mi manera, así como el alfarero, en Jeremías creo que 18, cuando lo llevó al profeta y le mostró al alfarero. ¿Quién es el alfarero? Es Cristo Jesús. Nosotros venimos como un barro sin forma, y el Señor nos va formando. Y de acuerdo a cómo quieres hacerte formar, el Señor lo va a hacer más rápido, porque en ese pasaje vemos que el alfarero estaba haciendo un vaso de barro. Entonces halló una piedrita y lo deshizo y volvió a hacer del mismo barro otra vasija. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a tener paciencia en el Señor. ¿Qué es paciencia? Tener formación. Hay gente que no quiere ser formada, quiere las cosas como microwave, y Dios no trabaja así. Cuando Dios nos llama, porque el Señor nos va formando y vamos pasando pruebas. ¿Y por qué las pruebas vienen a nuestra vida? Y las pruebas tienen que venir necesariamente. Entonces, si tú no quieres ser probado, el Señor no te va a tomar como hijo. Porque el Señor al hijo que ama, lo prueba, lo forma, y el Señor es el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuántos quieren ser formados? Nadie, ¿no es? Nadie quiere ser formado. Queremos así, a todo microwave. Antes, para calentar una sopita, tenías que poner la leña y esperar que caliente. Hoy, en el microwave, 2 minutos ya está tu sopa caliente. Y la gente quiere eso, 2 minutos, ya que el Señor haga maravillas en su vida. El Señor nos va formando, y el Señor nos va formando hasta que Cristo venga y se lleve una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia somos nosotros, no es esta caja. Esta caja es donde nos reunimos, pero la iglesia eres tú. Y si eres hija de Dios, si no has pasado por formación, Dios te va a formar. A nadie le gusta. A nadie le gusta que Dios los discipline y los forme. Vamos a estar orando después por mi hermano Cornejo. Está de, ¿cómo se llama? De manteles largos. ¿Ah? ¿Y quién más está acá? Mi hermana que llegó de de El Salvador. Dios le bendiga, muchacha. Está muy seria. Que Dios la bendiga. ¿Ok? Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1. La carta de Santiago es una de las prácticas
dirigida a los cristianos judíos. Estos estaban perseguidos y dispersos. Tienen el propósito de animarlos a vivir vidas piadosas en medio de la persecución. ¿Sabes dónde Dios conoce tu vida de verdad de cristiano? Es cuando viene persecución a tu vida. Santiago Jacob le recuerda la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. El resto de su carta explica de manera práctica cómo se ve esto en la vida diaria, en especial en medio de la persecución, al abordar problemas específicos que estaban enfrentando las iglesias, hablar sin dominio propio, tener favoritismo hacia los ricos, entre otros. También se nos recuerda que para vivir de manera sabia, agradable a Dios, necesitamos pedirle que Él nos dé la sabiduría necesaria y que la fe precede a las obras. Por eso la fe sin obras es que algo, Santiago, que reúne ambos testamentos para mostrar que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 1, del 1 al 4. ¿Ok? ¿Están listos, hermanos? Gloria a Dios. Ya el Señor los ha ministrado, el Señor ha derramado lo que tenía que derramar y es el Señor el que te ministra. No es el pastor, no son los músicos, es el Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mira qué saludo que tenía Santiago para la iglesia. Y empieza así, habla de la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago estaba hablando de la madurez, hablando de la paciencia y hablando de la formación. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos. Tú ya has ministrado como tú querías ministrar. El que ha recibido, gloria a Dios. Señor, pero tú haces las cosas como tú quieres hacer. En esta noche, dame sabiduría, dame entendimiento para que yo pueda desarrollar este tema, que es un tema muy importante para nuestros días, en estos tiempos que tenemos persecución, en estos tiempos donde el mundo está patas arriba, donde el mundo está entrando en más tinieblas, pero tu palabra dice que nosotros andamos en la luz, y la luz es la palabra de Dios. Así como tu pueblo Israel en Gosén, ellos tenían luz, tenían vida, tenían prosperidad, y en Egipto tenían tinieblas y tenían muerte. Tú eres esa luz. Ilumínanos en esta noche para que nosotros podamos recibir esta palabra y podamos tener frutos al 100, al 70 y al 30%. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué vienen las pruebas a nuestra vida? Hermano Josué un día estaba predicando, Josué Irión, y dijo, yo no entiendo por qué hay cosas malas que le suceden a los cristianos buenos. Hay un doctor que escribió un libro acerca de por qué a los cristianos les vienen cosas como si fueran de impíos. Y por qué a muchos impíos no les pasa nada. Eso no tiene lógica humanamente. Pero en las cosas de Dios, dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué?
Bien. Ahora Santiago quería enseñarles algo al pueblo, al pueblo, quería enseñarle a sus hermanos porque estaban pasando una persecución, había muerte. Ser cristiano en esos tiempos era ser mártir. Entonces ellos tenían que entender para qué sirve la prueba. Cada vez que viene una prueba a mi vida, yo le digo al Señor, gracias, porque yo sé que vas a hacer algo. Y de cada prueba que viene a nuestra vida, nosotros tenemos que sacar resultados buenos. Cuando uno no tiene la madurez, le viene la prueba y lo que haces muchas veces es salir de los caminos de Dios, irte a tu casa y a no querer venir a la iglesia y dices los cristianos son una bola de hipócritas, y eso es mentira del diablo, porque el Señor en las pruebas te va a bendecir y en las pruebas te va a probar tu fe, y esa fe tienes que ponerla en práctica, así como cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que él caminaba como viendo al invisible. Esa era la fe de Abraham. Y Dios lo probó. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de muchedumbres, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y va a ser también como la arena del mar. Entonces, pero no tenía prole, y Dios se presentó a Abraham en el capítulo 17 de Génesis y confirmó ese pacto que hizo con él, y le cumplió Dios, porque todo lo que Dios habla cumple en tu vida. Ahora, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué el Señor no nos lleva, como dice, de victoria en victoria, así como la luz de la aurora? Tenemos que entender algo, que el Señor quiere que para las pruebas, para que tú madures tu vida y para que cuando vengan confrontaciones, entonces sepas discernir qué es lo que quiere Dios en tu vida. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hay demonios, espíritus de demonios que se mueven tras de las personas, donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. Ahora, en el momento de la prueba, se nos hace muchas veces difícil comprenderlo. ¿Cuántos han pasado pruebas? ¿Qué pruebas has pasado? Si tú ves la Biblia, si tú ves toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hombres que fueron probados por Dios, ¿para qué? Para que ellos maduren, en el momento que vengan problemas difíciles puedan confrontar a través de la fe. La fe es un estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros. Y esa fe tú tienes que desarrollarla personalmente. Tenemos que tener mucho ánimo en las pruebas, tienen su propósito en nuestras vidas. Dios no hace las cosas por hacer. Dios hace las cosas y sabe, Él tiene control de todas nuestras vidas. Él sabe lo que va a suceder el día de mañana, cómo va a terminar este mundo. Él sabe, te conoce desde antes de nacer, antes de que naciste, y ya el Señor te escogió con un propósito. Dios no dijo, lo voy a poner a y para que haga bulto. Ahora Dios nos ha llamado con un propósito. Ahora vamos a ir a Romanos, vamos a ver si podemos abarcar todo este tema que es muy importante. Romanos 8, el 28. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Porque si no amarías a Dios no estás aquí. Todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para la alabanza de su gloria. Porque a los que antes conoció, escúchenme, a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Cuando Jesús murió y resucitó, se presentó como primicia de todos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 37, somos antes en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque la pelea no la peleas tú, la pelea lo pelea Cristo. Él está como abogado intercediendo por cada uno de nosotros. El diablo se levanta con todo y el diablo te va a acusar siempre. Y siempre cuando estás haciendo algo bueno para Dios, siempre el enemigo va a tratar de ¿qué? De atacarte en todas las áreas. ¿Cuál es el plan de Satanás? Desanimarte y probar tu paciencia. ¿Cuántos están contentos? Ahora dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo ¿qué? Jesús. Ahora, ¿por qué Dios te hace pasar por pruebas y luchas? Él te hace pasar para probar dónde está tu corazón. Si le crees a Él o no le crees a Él. Y cuando tú le crees a Él, te mantienes en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos escogió? El Padre. El Padre le plació llamarte a ti y el Padre habló con su Hijo y Jesús nos redimió. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Los tres trabajan en unidad. Y cuando tú vas aprendiendo eso, cada prueba que viene a tu vida es para que crezcas y seas mejor. Ahora en el capítulo 1 de Santiago empieza manifestando el hecho de encontrarse en la dispersión, es decir, fuera del país, ciudad natal. Cada cristiano debería sentir de la misma manera que estamos lejos de nuestra ciudad, casa o ciudad, ciudad celestial. Por eso Colosenses dice 3, si haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Poner la mirada en Cristo Jesús, no en las cosas que van a pasar. Nosotros venimos de arriba, el Señor nos trajo a vivir aquí en la tierra y el Señor un día nos va a llevar con Él. Porque nuestra herencia, aquí no tienes nada, todo lo que tienes es de Dios. ¿Está acá? Yo sé que a algunos no les va a caer esta palabra, pero pues estoy predicando para los que están afuera. Así que como hijos de Dios nosotros debemos entender que nuestro origen está en Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y a su nombre, hermanos. Quiero que entiendas esta palabra para que entiendas quién eres en Cristo Jesús.
No eres cualquier cosa, no eres un pelagato, eres un hijo de Dios. ¿Están acá? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora mira lo que dice en el verso 3, 1:3. Bendito sea el Dios Padre nuestro, bendito el Padre nuestro, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hello. En lugares que celestiales en Cristo Jesús, según Él nos escogió en Él antes ¿de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? En Cristo Jesús. Jesús dijo una palabra: si el Padre no lo trae a mí, yo no puedo hacer nada. O sea que el Padre te escogió y el Jesucristo nos redimió porque el Padre nos escogió. Hello. Entonces, ¿cuál tiene que ser la mirada de nosotros? Tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Caminar con Él, así como Enoc caminó 300 años, y es un significado de la iglesia que tiene que caminar en estos últimos tiempos en fe, apegado a Cristo Jesús. Y si no lo haces, problema tuyo. Y Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? Muerte. Ahora en Jesús nosotros no vamos a ver muerte. Tal vez la muerte transitoria, pero la muerte segunda no nos va a alcanzar. Porque nosotros nacemos 2 veces. Una naturalmente de tata y mama, y otro nacimiento que es espiritual. ¿Está acá? Y Pablo dice que ya no eres deudor a la carne, al nacimiento que tuviste primero, sino que eres deudor al nuevo nacimiento, que es por medio del Espíritu de Dios. Y todos los que son del Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que no fueron engendrados por medio de carne ni de sangre, sino por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, hay libertad. ¿Cuántos tienen la libertad de alabarle al Señor? Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne, cuando se revela, se olvida de dónde el Señor lo ha sacado. Ahora el Salmo 100, verso 3, mira lo que dice: reconoce que Jehová es Dios. ¿Están acá, hermanos? Y Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas ¿de qué? De su prado. Ahora que Jesús dijo en San Juan capítulo 10, mis ovejas, ¿cuántas son ovejas acá? ¿Cuántos son chivos? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no van a ir tras él. Porque cuando tú conoces a Cristo, vas a oír la voz de Dios. Porque eres oveja de su prado. Y Él dijo: no, mis ovejas no van a perecer jamás. A mí me dijeron: pero si nosotros vamos a morir, sí, una muerte transitoria, todos vamos a morir. Pero la Biblia dice que muchos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si viene Cristo esta noche y estás bien con el Señor, se te va a quedar nomás ahí todo lo que tienes.
no te vas a llevar nada y te vas a ir con el Señor. ¿Está acá? Por eso en primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, vamos a ser transformados. En primera de Corintios 15 dice, porque es necesario que esto corrupto se vista de ¿qué? De incorrupción. Por eso carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. ¿Sabías que cuando tú resucites vas a resucitar sin sangre? ¿Están aquí, hermanos? Y vamos a comer. Y vamos a tener un cuerpo glorificado, donde ya no va a haber muerte. Y el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y la muerte es el aguijón del pecado. Y el Señor nos ha librado del pecado para que vivamos juntamente con Él. ¿Se alegra o no se alegra? Ahora, el que está triste ya es problema de él, pues. Si dice todo aquí está en la palabra. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Y aquí vamos a ver algo interesante. Gálatas 4. Verso 21. Aquí habla de la alegoría de Sara y Agar. ¿Quién era Sara? Quiero que ponga atención. Sara era la esposa de Abraham. Saraí. Después el Señor creo que le cambió a Saraí. Y Abraham le cambió el nombre a Abraham, padre de muchedumbre. Y habla de otra mujer que era Agar. Entonces Pablo hace una comparación de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre. Nosotros somos hijos de la libre por medio de la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa. Por eso que cuando Sara le dijo a Agar, mira, métete con mi marido y ahí le ayudamos al Señor a hacer de una vez el chilpayate. Por eso la descendencia de Ismael habla del monte de Sinaí. Y la descendencia de Isaac habla del monte de Sión, de donde viene la gloria de Dios. Ahora todos los que hemos recibido a Cristo pertenecemos al monte de Sión. ¿Está acá? Porque ya no somos hijos de esclavitud, somos hijos de libertad. Porque la ley que nos condenaba a la condenación eterna, Jesús lo pagó en la cruz. Y hay una ley espiritual que es en Cristo Jesús. ¿Ah? Ahora mira lo que dice Gálatas. Decidme los que queréis estar bajo la ley, decía Pablo, no habéis oído la ley. Hay una pregunta. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Por eso nosotros tenemos una lucha contra la carne, hermano. Más el de la libre por la promesa. Quiero explicarles esto. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo, Sara metió la pata. Y cuando salió Ismael primero, y cuando nació Isaac, había una guerra entre Ismael y Isaac. Entonces Sara le dijo, quiero que botes a la mujer con su hijo. Abraham, sentimental, dijo, ¿pero por qué? Porque la promesa no es para Ismael, es para Isaac. Entonces tuvieron que sacarla a Agar con su hijo. Porque la promesa estaba en Isaac.
Y ese niño que nació a través de esa promesa fue un milagro, porque en primer lugar Sarai era estéril y vieja, y Abraham ya estaba viejo, y Dios hizo un milagro, porque Dios hace milagros en lo imposible. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y hoy tenemos ese problema de Israel con la descendencia de Ismael. Hay una guerra santa, y esa guerra no entiende de democracia. Es una guerra que va a haber hasta que Cristo venga. Por eso nosotros que hemos nacido de nuevo no pertenecemos a la esclavitud, pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de la descendencia de Isaac. Y por medio de la descendencia de Isaac viene nuestro Señor Jesucristo. Y a través de eso tenemos que tener un nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. En el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, porque Dios le prometió. Y ¿sabes qué? Les voy a decir una cosa. A los 75 años el Señor le prometió darle un hijo a Abraham. Como Abraham hizo, el problema se vino acá, el Señor le hizo esperar hasta los 99 años para darle el hijo de la promesa. Por esa razón es que nosotros tenemos lucha con nosotros mismos. Nosotros tenemos, hemos nacido de nuevo, tenemos un cuerpo adentro que es espiritual y uno afuera que es natural. Y Pablo en el capítulo 7 de Romanos tenía ese problema. Y él quería hacer lo bueno, pero había algo que lo llevaba a hacer lo malo. Por eso es que cuando tú quieres consagrarte y quieres hacer un ayuno y quieres entregar un ayuno al Señor, vas a tener guerra, te va a doler hasta las muelas. Por eso hay gente que no ayuna ya. Y están más gobernados por la carne, por las emociones. Entonces, el hombre carnal se tiene que ser doblegado por el hombre espiritual. ¿Están entendiendo, hermanos, o no? Ahora dice aquí, el 24, por lo cual es una alegoría, pues que estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual son los hijos para la esclavitud, Agar. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y el libro de Hebreos habla de ese monte, donde aún ni una bestia podía acercarse a ese monte porque era apedreada. Incluso Moisés dijo, estoy temblando. En cambio, el monte de Sión viene a través de Jesucristo. ¿Hello? ¿Cuántos han nacido de nuevo? No hay aménes, hermano. ¿Será que son del monte Sinaí? Ahora, el nuevo nacimiento nos lleva a vivir una vida dirigido por el Espíritu Santo. Ahora mira, dice en el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Algunos han sacado una doctrina sin ver el contexto de esto. ¿Y cuál es la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21 dice que Juan vio la nueva Jerusalén. Y esa en el milenio va a venir a hacer posesión en Jerusalén. Tiene las 12 puertas, hasta las calles son de oro. Ahora nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, que es libre. ¿Cuántos son libres?
Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene ¿qué? Marido. Ahora, ¿quién es el esposo de nosotros? Es Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Ah? Algunos han sacado una doctrina de esos. Y una vez me sacaron unos muchachos y me dijeron, educados, ¿cómo está? ¿Cómo está, muchachos? ¿Sabía usted? Dice, queremos hablarle de la Biblia. Qué bueno, hábleme, a ver. Yo no sé nada, les dije. Queremos hablarle, ¿sabía usted que Dios es femenina? ¿Y ladrón de sacaron eso? Le dije. Porque Jesús habló del Padre. Y dice la Biblia que tenemos un Padre, tenemos un Señor, tenemos una fe y un bautismo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que envió a su Hijo. No dice la madre. Entonces, otro día vamos, no, venga, vamos a hablar. Ahora, si tú no estás preparado, ay sí, entonces el pastor me ha engañado, entonces tenemos una madre. Ahora en Gálatas o en Hebreos 2:14, vamos a ir a Hebreos 2:14. ¿Cuántos están contentos? Todos venimos a aprender. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ahora, cuando los van a machetear, yo traigo predicadores evangelistas. Eso es para que despierten. Pero la iglesia es para aprender, hermanos. ¿Están acá? Y cuando ustedes aprenden, yo también aprendo. Ahora dice del 2:14, Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, hay una E con acento que habla de Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. El 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de ¿qué? Ahora, ¿de quién estaba hablando aquí el autor de Hebreos? De Jesús. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, vino a nacer en una virgen, él era santo, fue probado, pero no hallaron pecado en él. Y esa carne y esa sangre era santa. Era la semilla que Dios derramó en el vientre de María. María fue un instrumento que Dios usó. Nosotros no podemos venerar a María. Solo tenemos que respetarla. ¿Cuántos respetan a María? ¿Ah? Ahora nosotros somos hijos de la promesa. ¿Y por qué pasamos a ser hijos de la promesa? Esto tenemos que saber, muy importante para poder entender. Por eso San Juan 1:12 dice, más a todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Los que lo recibieron, les dio potestad. ¿Sabes qué potestad? Sobre todo principado, potestad, gobernante, hueste. Sobre todo, potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por medio de carne ni de sangre, sino por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Y esa autoridad y poder te lo ha dado Cristo a través del nuevo ¿qué?
nacimiento en Cristo Jesús. ¿Ah? Tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Jesús dijo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Si creen en el Padre, crean en mí. Porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vuelva, lo voy a tomar a mí mismo. Porque Él es la cabeza que es de la iglesia. Efesios capítulo 1. Dice que Él es la cabeza. ¿Está acá? Ahora, cuando el diablo viene contra ti es porque tú le das la oportunidad. Mientras tú no le abras puertas, el diablo no va a hacer nada. O porque Cristo le da permiso para que te dé una buena zarandeada. Pregúntale a Pedro. Pedro, que yo voy a ir a la cruz, que yo me voy a crucificar contigo, que yo dispuesto estoy. Cállate, Pedro, le dijo, porque yo he orado porque el diablo me ha pedido para darte una buena zarandeada. ¿Y sabes qué? Te va a dar la zarandeada. Solamente yo voy a orar para que no falte tu fe. Y cabal, Pedro lo negó a Jesús, hasta lo maldijo. Pero Jesús lo restauró a Pedro. ¿Saca, hermanos? Porque Pedro quería tomar el lugar de Jesús. Y era el mismo enemigo que estaba trabajando a través de Pedro. Ahora podemos decir que nosotros como iglesia, todos como iglesia, somos los que estamos dispersos porque nuestro llamado es estar unidos con Cristo Jesús. San Juan 17:21, Jesús hizo una oración y dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, está en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús habló de una unidad con el Padre y de una unidad que tenemos nosotros con el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? Que nuestro origen no es terrenal. Tú naciste en este cuerpo y este es una, ¿cómo le dijera? Pablo dice que esta es una habitación que vivimos acá. Isaías dice que es una funda. Lo que más importante que tiene en tu vida es lo que tú tienes adentro. Por eso una persona cuando muere, su alma y su espíritu salen. Y hay dos destinos. Algunos dicen que va a ser destruido el hombre. No va a ser destruido. El hombre va a llegar a un lugar, bien al cielo o al infierno. ¿Y quién decide irse al cielo o al infierno? El hombre. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Están acá, hermanos? Y dice en Apocalipsis 20 que todos los que nos encontraron en el libro de la vida fueron lanzados a un lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y Jesús nos vino a librar de esa segunda muerte. Porque el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Escúcheme, en nosotros. Tú tienes a Cristo, vas a ir una eternidad con el Señor. Ya no va a haber muerte. No tienes a Cristo, la segunda muerte te va a alcanzar y te va a llevar vivo al lago de fuego. Y ahí van a estar literalmente dice que van a estar ahí vivos por la eternidad. Y por eso es que Cristo vino a morir, para que nosotros pertenezcamos arriba. ¿Están acá, hermanos? Ahora, ¿qué significa esto de estar unidos? Porque el Señor dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén con nosotros, o en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa esto? Que nuestro origen no es terrenal,
Aunque tu cuerpo, sí, porque vivimos, venimos, participamos de carne y sangre, pero nuestro ser espiritual salió de la matriz, de la madre, de la nueva Jerusalén. Esto podemos decir que la carta de Santiago es para nosotros como hijos esparcidos. ¿Está acá? Por eso que cuando una persona muere, esto muere. Polvo eres y el polvo te vas a volver. ¿Qué le dijo en Génesis capítulo 4 Dios a Adán? Le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, maldición viene, la tierra va a ser maldita. Del polvo te hice y al polvo vas a volver. Pero los que tenemos en Cristo un nuevo nacimiento, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Cuántos se alegran? ¿Está acá? ¿Cuántos se alegran? Los únicos que no van a hacer, no van a pasar una metamorfosis, van a ser los muertos que han muerto sin Cristo Jesús. Ellos así como están, van a ir a caer al lago de fuego. Podemos leer el Apocalipsis, pero se lo estoy parafraseando para no tomar mucho tiempo. Vamos a entender ahora por qué estamos aquí en la tierra. Por eso yo les hice la pregunta antes. ¿Por qué una persona viene, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y viene inmediatamente el Señor y ¡pum!, te mata de una vez? ¿Por qué el Señor nos deja aquí en esta tierra para que nosotros seamos formados, para que entendamos que nuestra herencia no la tenemos aquí en la tierra? La tenemos arriba donde está el Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué estar fuera de casa, cuál es el motivo de la vida, para qué vine al mundo, si esta vida está llena de dificultades. ¿Cómo puedo entender sumo gozo de tales cosas? La respuesta es, la única razón es porque estamos siendo, les voy a decir esto, perfeccionados. Y hay gente que llega al camino del Señor y empieza a Dios a ajustarlo. Eran vanidosos, les gustaba tener dinero y les gustaba que le digan don. Y cuando llegas al camino de Dios ya no hay don. Y Dios te empieza a sacar toda la basura que agarraste por medio de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces el Señor empieza a quitarte todo eso. Y a veces dicen, no, yo desde que me hice cristiano me salé. Antes tenía todo, pero no tenías la salvación. Ahora eres hijo de Dios y el Señor dice, yo no te voy a agarrar con toda esa basura, así que tengo que limpiar toda esa basura para hacerte una nueva criatura. Porque las cosas viejas que pasaron y el Señor hace todas que nuevas. Y hay algunos que se agarran a lo material, se agarran aquí en la tierra, así como la mujer de Lot. La mujer de Lot le dijo, escapen, no miren atrás, y a aquella le gustaba la buena vida y la poca vergüenza. Y en ese tiempo vendían la sal, era un negocio. Y esta mujer se dio la vuelta y el Señor la convirtió en sal. Eso tiene un significado poderoso, hermano. Y el Señor le dijo, escapa por tu vida. Igual te dice a ti, escapa por tu vida. Porque Cristo viene pronto. Y la salvación es individual. Y tú tienes que tener personalidad para servirle al Señor. Nadie te tiene que sacar. ¿Cuántos han decidido servirle a Dios? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Jesús nos dijo, mira, en el mundo te vas a hacer millonario, vas a tener un Rolex, vas a tener un carro último modelo, vas a tener
dinero en el banco, vas a hacer así y te van a caer los millones. Jesús dijo, vas a tener aflicción y el mundo te va a odiar. Si a mí me han odiado y han hecho todo lo que han querido conmigo, ¿qué no van a hacer con vosotros? Y hay cristianos que no quieren pasar pruebas, no quieren pasar luchas, quieren llegar tomando una Coca-Cola al cielo. Así no se llega al cielo. Dios tiene que perfeccionarnos para volver al hogar. Aquí es donde están, esto cobra interés. Santiago 1.2, Santiago 1.2, mire lo que dice Santiago 1.2. Y a su nombre, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. A ver, ¿quién se goza en las pruebas? ¿Sabes? Cuando estás pasando pruebas, vienen hasta con cara de muerto ahí. No quieren ni alabar a Dios. ¿Quién va a decir, ay, me estoy gozando, hermanos? Me han dicho que tengo cáncer. Ay, hermano, y me robaron mi carro, hermanos. Mira qué gozo, qué alegría que tengo. Viene tristeza. Pero después de esa prueba, cuando Dios te prueba, hay algo, un beneficio grande de parte de Dios. Todos tenemos pruebas. Y si no vienen pruebas, entonces, ¿qué pasó? Hebreos capítulo 12 dice que si no eres probado y no eres formado, entonces Dios no te va a tomar como hijo, como un bastardo. Porque a qué hijo Dios no ha disciplinado. Y el autor de Hebreos dice que todos hemos sido pasados. ¿Para qué? Para ser formados. O sea que las pruebas que vienen a nuestras vidas es para que nosotros entendamos que esas pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para ser formados. Entonces cuando nosotros pasamos las pruebas, entendemos que las pruebas son para llevarnos a la perfección, a la madurez. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1 verso 2. Y dice no solo una prueba, sino diversas pruebas, para que nada nos falte. Escúcheme, nada nos falte. Entonces podemos decir que en la dispersión, porque están buscando la perfección para sí poder regresar a nuestro hogar. El libro de Job decía, nada hemos traído, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Por eso el libro de Job es un libro para que nosotros entendamos las pruebas que pasó Job, y Dios estaba en el asunto. Dios le dio permiso al diablo, le dijo, quiero que me lo pruebes, pero el alma que él tiene es mía. Y Job no era cualquier pelagato, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía temor de Dios, y Dios dio testimonio de este hombre. Sin embargo, en el capítulo 1 perdió todo Job, sus hijos. En el capítulo 2 le vino una sarna, pero Dios le recompensó. ¿Está acá? Y en los últimos versículos decía, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te conocen. Ahora les voy a decir esto, ¿ok? Cuando vienen las pruebas a tu vida es para que tú lo conozcas a Dios, quién es realmente Dios. Yo no conozco otro evangelio. Yo no conozco el evangelio de que vas a hacer un pacto, das 5,000 y eso es puro mentira. Y mucha gente ignorante hace ese tipo de pacto y ahí los tienen bien tranquilos y no los confrontan con la palabra. Entonces cuando hay confrontación de la palabra, la gente dice, a mí no me gusta y no me gusta que me digan nada. Pues si no te gusta que te digan nada, pues andate ahí al pare de sufrir. Ahora, la paciencia es una virtud de la perfección. ¿Y sabes qué es virtud? Poder. A Jesús, una mujer que tenía 12 años
de flujo de sangre, lo tocó y el Señor dijo, ha salido virtud de mí. Y es cuando tú te acercas con fe a Jesús, creyéndole a Él. Y cuando tú te acercas con fe, vas a sacar virtud de Dios y esa virtud te va a traer la sanidad. Pero si te acercan sin fe, ¿cómo tú vas a sacar virtud de Cristo? Humillándote. Esa mujer tuvo que arrastrarse, tuvo que ser golpeada, porque ya no tenía otra oportunidad. Los médicos le fajaron todos sus billetes y no recibía sanidad porque era un cáncer en el útero. Y en ese tiempo una mujer que menstruaba era repudiada por la sociedad. Si ella tocaba a un rabino y sabían que estaba con menstruación, la mataban, la apedreaban, la ley era para apedrearla. Pero ella se arriesgó. Cuando tú te arriesgas a creerle a Dios, vas a sacar virtud de Cristo. ¿Están acá? Hay mucha gente que se acerca a Cristo golpeándolo, como todos lo golpeaban a Jesús. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado con fe y había sacado virtud. Y cuando esa mujer lo vio Jesús, ella le contó todo lo que le estaba pasando. Y le dijo, mujer, grande es tu fe, se salva. Y al instante, ese flujo de sangre se... ¿Cuántos tienen fe? Hermana, vamos a orar por usted. No, pues con la actitud ya lo has dicho todo. Dice, Señor, esa no cree en nada. Pone la mirada en el hombre. Tal vez es Dios que te está llamando. Ahora tienes que ser probada y tienes que pasar el examen para que seas hija, hijo de Dios. 1:4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿El Señor suple, sí o no, hermanos? ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar de prueba en prueba. Sales de una prueba, ¡pum!, te viene otra prueba. Ya cuando todo está tranquilo yo me preocupo porque ahorita va a aparecer alguna sorpresa y aparece la sorpresa, entonces cuando uno ya está preparado dice, Señor, gracias porque es para que nosotros no estemos confiados en nosotros mismos. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio. En otras palabras, oye, no te confíes. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué pasa cuando las personas no entienden? Porque el Señor tiene que venir prueba y prueba y prueba y prueba. Eso es para alcanzar madurez. Porque las pruebas son la diáspora o la dispersión. Es con el propósito de probar a los hijos dispersos para llevarlos a la perfección. Para eso vienen las pruebas. Jesús fue probado. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tuvo que pasar pruebas para que ser obediente al Padre. Entonces a veces decimos, ¿y por qué nosotros cuando llegamos al camino, como hay muchos que engañan, todos tus problemas se van a arreglar cuando vengas con Cristo Jesús? Mentira. Vas a pasar problemas, pero la única diferencia es que cuando tú tienes a Cristo Jesús,
el Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo va a trabajar para que tú te mantengas firme. O la prueba te puede hacer dos cosas, o te vas o te enfrentas. Y hay mucha gente que se va del camino y dicen, allá voy a irme, allá va a estar mejor, allá te va a ir peor. ¿Sabes por qué te va a ir peor? Porque es Dios contigo, Dios es conmigo, Dios es que con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Perfeccionarnos para llevarse a una iglesia entendida, una iglesia que esté formada, una iglesia que le crea a Él. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando hermanos, cuando saléis en diversas pruebas. La palabra diversas es de carácter variado, de diversas clases. Pruebas, tentación, experimento, ensayo, adversidad, aflicción, problemas, probar y examinar. Es lo que nos hace el Señor. Pablo tenía un problema. ¿Y quién era Pablo? Ese se limpiaba el sudor y mandaba los trapos, ¿eh? Y ponían a los enfermos, y los enfermos hasta resucitaban muertos. Y él le dijo al Señor, ¿por qué no me sanas a mí? Te he pedido 3 veces que me sanes. Incluso le reclamó a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, mira, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Porque Dios conocía quién era Pablo, no era cualquier cosita, un asesino. Ese no se tocaba la conciencia para matar a la gente. Ahora, entonces va a venir, definitivamente van a venir pruebas, porque tenemos que ser probados. Y todos tenemos una carrera. Y esa carrera tenemos que correrla legítimamente. Pablo dice que tenemos que correr la carrera legítimamente. ¿Sabes qué es legítimamente, hermanos? No hagas tranza. A Dios no podemos engañarlo. Dios conoce desde que duermes hasta que despiertas. Dios conoce los pensamientos que tú tienes antes de que tú puedas pensar, y el Señor lo sabe. El Señor sabe todo de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos escudriña desde la cabeza hasta los pies. El Espíritu Santo sabe de qué pata cojeas, sabe los problemas que tienes y sabe el día de mañana qué va a pasar contigo. Porque el Espíritu Santo dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso Jesús dijo, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, no vas a tener perdón en este siglo ni en el siglo venidero. Tú puedes blasfemar por mí, puedes blasfemar contra el Padre, pero contra el Espíritu Santo no puedes blasfemar. Hebreos capítulo 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en el verso 1, en el derredor nuestro gran de nube de testigos. ¿Sabes quiénes son los testigos? Los ángeles. Ahora Pablo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora el pecado nos asedia todos los días. ¿Cuántos pecan? El que dice que no peca es un mentiroso. Ay, hermano, yo soy San Cristónomo, yo no peco. Con el pensamiento pecas. Y ahorita estás pecando y estás también maquinando. Corramos con paciencia, escúcheme, con paciencia la carrera que tenemos por delante. El caminar en Cristo es con paciencia, no es desesperarse. No es empezar, sino terminar. Una señora le dijo a un pastor, pastor, ¿cuándo van a terminar mis problemas? Cuando se muera mi hermana. Ahí no va a dar lata, ni le van a dar lata a usted. Ahora, ¿en qué carrera no hay exámenes? ¿En qué carreras no hay exámenes? Entonces, tenemos que entender por la palabra del Señor que hay pruebas de carácter diversos.
en cada uno de nosotros. Una prueba es un experimento, una tentación, un ensayo. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, entendemos que tiene que venir las pruebas necesariamente a nuestras vidas para que Dios pruebe nuestro corazón. Ahora, cuando nos meten en la prueba y no aprobamos, no nos descalificamos, sino que nos meten en otras diversas pruebas para calificar. Tú tienes un problema y no pasas ese problema y el Señor te va a poner más pruebas hasta que pases el examen. Es como cuando vas a DMV, te dan el examen, no la pasaste, pues tienes que volver a dar examen. Hasta 3 veces hasta que lo pases. Volvemos a Santiago. En el verso 3. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es lo que prueba el Señor? Nuestra fe. Porque dice Hebreos capítulo 11:1, dice que la fe es la certeza, tiene que tener la certeza, la seguridad de lo que tú estás esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Porque por medio de la fe fueron creadas todas las cosas, el universo. Todo fue creado por medio de la palabra y de la fe. En el verso 6 dice, pero sin fe, si tú no le crees a Dios, no vas a poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, hasta la oración que tú haces va a tener estorbos. Porque tenemos que creerle a Él, acercarnos con fe. Hebreos 4:16 dice, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para poder encontrar oportuno ¿qué? Socorro. ¿Y cómo tenemos que acercarnos a Cristo? Es a través de la fe, esa fe viva. ¿Qué es la fe? Persuasión, creencia, convicción, moral, confianza en Cristo, constancia en la profesión y fidelidad. Por eso tienes que ser constante, tienes que ser fiel. Porque hay muchos que caminan ya por un lado, por otro lado, esperando conseguir una iglesia perfecta, un pastor perfecto. Entonces, a veces se frustran y dicen, yo ya no voy a ninguna iglesia porque todos son una bola de hipócritas. Y el problema es que el diablo ya le engañó a esa persona. Porque en una iglesia hay de todo, hermano. ¿Están acá? ¿Cuántos tienen defectos? Todos tenemos defectos. Ahora, todos los defectuosos estamos aquí. ¿Para qué? Para que Dios nos vaya formando. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? ¿Qué es lo que nos va a probar el Señor? Nuestra creencia, nuestra convicción. Van a probar nuestra confianza en Cristo y nuestra fidelidad a Él. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Y Pablo dice que no podemos llamar al Señor si no es por el Espíritu. Porque una persona que no tiene a Cristo y no tiene nuevo nacimiento, no le puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu. Ahora vamos a ir al verso 4, Santiago 1:4. Ya vamos a terminar. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte tal cosa alguna. La paciencia o la perseverancia, definitivamente lo que se busca es que
estos peregrinos desarrollen la virtud de la paciencia, perseverancia, constancia, persistencia. En el Nuevo Testamento la característica de un hombre que no se desvía deliberadamente de su propósito y de su lealtad a la fe y a la piedad a pesar de las más grandes pruebas y sufrimientos, el que es el que tiene fortaleza, persevera y soporta, sufre y no retrocede ni huye. Eso digo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, hasta que te mueras. Señor, gracias por haberme dado la vida. Ya, perseveraste hasta el fin. En las pruebas, en las luchas, en los problemas. Ahí estaba tú perseverando en la paciencia. Entonces eso nos trae un resultado para que seamos completos sin que nos falte nada. Esta paciencia y perseverancia dice que tenga su obra perfecta para ser perfectos, maduros, completos y que nos falten. Eso quiere decir perfecto, que quiere decir completo, en crecimiento de carácter mental, moral, íntegro, de edad llena. Falte, salir, fallar, estar ausente, estar destituido, falta de quedar atrás y ser inferior. Ahora el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. ¿Están acá? Ahora un sentido espiritual. ¿Están acá todavía, hermanos? ¿Cuántos mienten todavía? Todos mentimos. Hay una mentirita piadosa, ya mentiste. Y fácil es para mentir, ¿no ve? Hay gente que le encanta mentir. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? ¿Ah? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren ser formados por Dios? Si no eres formado por Dios, no te dejas formar. Ahora mira lo que dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, dice en el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira lo que dice ahí Pedro, si no gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros ¿qué? Es glorificado. Ahora la paciencia, vamos a ver algunos versos de la Biblia que nos dice acerca de la paciencia y la perseverancia. Salmo 37, 7. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, la paciencia nos permite esperar en el Señor cuando no vemos prosperidad en nuestro camino. El Salmo 73, Asaf se levantó un día y dijo, en vano he limpiado mis manos, en vano me he santificado. Veo a aquel vecino que tiene los hijos gordos, hasta los ojos ya se le van a salir de gordura y no sufre azotes como yo. Pero cuando él entró en la presencia de Dios, dice que cuando él entró en la presencia de Dios, vio el final de esas personas. Vale la pena servirle a Dios. ¿Están acá? Y si estás pasando pruebas, dale gloria a Dios, pues. Dios sabe y te está perfeccionando para que no seas un niño inmaduro. Proverbios 25:15. Con la mucha paciencia se persuade el príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos.
no sirve para persuadir. Romanos 5:4, la paciencia, carácter probado, el carácter probado, esperanza, la paciencia produce un carácter aprobado. Romanos 8:25, pero si esperamos, decía Pablo, lo que vemos con paciencia lo guardamos, nos permite esperar lo que no vemos. La fe es eso. Nosotros no hemos visto a Cristo, no sabemos cuándo va a venir. Él dijo que iba a volver. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? ¿Ah? Romanos 15:5, y el Dios y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tenemos una esperanza en Cristo. ¿Cuál es la esperanza? Que un día nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos quieren irse con Cristo Jesús? Porque de nada te va a servir venir a la iglesia y quedarte aquí. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, es un fruto del Espíritu. Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, es parte de la vestidura del hombre espiritual. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para nosotros? Y es un medio para heredar, ¿qué? Las promesas. Hebreos 10:36 dice, porque si tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Se necesita para hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa. Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra gran nube de testigos, ahora dice aquí, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se necesita para correr la carrera propuesta perseverancia. En Lucas 8:15, pero la semilla buena, estos son los que han oído la palabra con el corazón recto, bueno, y retienen y dan fruto con su perseverancia. Ha hablado de 4 tipos de terrenos el Señor. En Lucas 21:19, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Romanos 2:7, a los que por la perseverancia, el hacer el bien, bueno, buscan gloria, honor, inmortalidad y vida, ¿qué? Vida eterna. Escúchenme. Hello. No nos desesperaremos. No nos desesperemos. ¿Cómo dice? Desesperemos. Sino este caminar en Cristo es con paciencia. Y el Señor te va a hacer pasar por donde no quieres pasar para probar tu paciencia. Por eso Pablo decía que tenemos que correr la carrera con paciencia. Eso no es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene que misericordia. Ahora estamos aquí en esta tierra, estamos entendiendo que toda prueba que viene a nuestras vidas es porque Dios quiere probarnos para asegurarnos más de Él. No confiar en nosotros, no confíes en tus cosas que tienes. De la noche a la mañana se esfuma. Ha habido ricos que cuando ha habido una devaluación en la bolsa de valores, han quedado billonarios, han quedado sin dinero y ¿sabe qué han hecho? Agarraron una pistola y ¡ping! Se acabó. Porque pusieron su confianza en su dinero. Y Pablo dice, dile a los ricos que no pongan su confianza en
su dinero porque son inciertas. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Ahora además dice, ay hermano, yo tengo un ahorrito, o sea que tengo que poner mi confianza. Si tienes que poner tu confianza, no estoy diciendo que no ahorres, tienes que ahorrarte. Pero tienes que poner tu confianza en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos da la comida. ¿Cuántos lo creen? Por eso Jesús dijo, no te afanéis el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, porque el mundo se afana de eso. Los pájaros que los doy de comer, mira los ¿cómo se llama? Los lirios se vistieron mejor que Salomón. ¿Cuántos van a confiar en el Señor? Levanten la mano los que van a confiar en el Señor. Si no confías en el Señor, de nada te va a servir ser cristiano. Y van a venir pruebas. Y si no eres probado, tiene que ser probado. Y si está siendo probado, dale gracias a Dios por las pruebas. Los caballeros tienen reunión después del servicio y vamos a orar por mi hermano Cornejo antes de irnos, ¿ok? Él está no sé cuántos años de matrimonio está cumpliendo. Pase mi hermana Alba con su esposo, mi hermano Roberto, y vamos a orar por ellos, ¿ok?